Volíem començar el directe recordant una frase que creiem que és molt vigent y un día como avui es importante recordar, ¿no? Toda persona razonable debería combatir un sistema que permite a un individuo amontonar millones en unos pocos años, mientras por otro lado miles de personas se ven arrastradas a la mendicidad. Aquestes van ser les últimes paraules de George Engel, un obrer anarquista que va ser màrtir de Chicago al 1887 i d'aquí no ve l'1 de maig i tot el que reivindiquem en un dia com avui. Nosaltres fa anys que treballem per posar més contingut a l'1 de maig i que no sigui un dia només folclòric, i en veritat aquest format de ponències que farem avui o d'entrevistes no serà nou perquè que heu passat un 1 de maig ja amb nosaltres. Creiem que era important aquest 1 de maig parlar dels efectes del Covid-19 en lo laboral i fer d'altaveu de les més precàries sempre, no? Avui parlarem amb la Larissa, una teletreballadora, amb la Marisa, una infermera, una treballadora sexual, amb Dauda, del Sindicat de Venedors Ambulants, i amb la Laura, de CNT Barcelona. Perquè sapigueu, podeu fer les preguntes que vulgueu pel xat i les que puguem les anirem fent a les ponents, d'acord? Farem una pregunta del xat a cada ponent. La idea és que això duri una hora perquè és el límit que posa Instagram, però a lo millor és complicat i si s'acaba el temps d'Instagram no us preocupeu perquè seguirem, al moment tornarem a obrir un directe i seguirem amb el que ens quedi, però el temps aproximat sí que seria d'una hora, d'acord? Bueno, dit tot això, començarem amb la primera entrevista a la Larissa, una teletreballadora, i que veig que t'ha cortat i l'anem a convidar amb nosaltres. A veure, un segon. A ver, estem esperant a que Larissa es connecti amb nosaltres. ¿Me escucháis? Hola Larissa. ¿Qué tal, Noco? Buen día. Muy bien, ¿cómo estamos? A ver que me encuadro mejor, que había salido del cuadro. Muy bien. Bueno, primero de todo, pues presentarte, ¿no? Larissa, una teletrabajadora que está estos días, pues como tantas otras, trabajó desde casa, ¿no? Que ha tenido que transformar a lo mejor también su formato de trabajo. Y la primera pregunta que queríamos hacerte es ¿cómo fue? ¿Cómo te lo comunicaron? ¿Cómo fue este cambio de hacer el teletrabajo? Bueno, esperemos un momento que creo hay algún problema. Vale, ahí, perfecto. Es que estaban como dos audios en directo a la vez aquí en un salón y me estaba yo volviendo loca un poco. Vale, explico un poco cómo fue todo este proceso, ¿no? Antes de nada, pues decir que yo ya teletrabajaba desde antes de esto, ¿vale? Como tenía dos trabajos, uno que era como mucha gente, uno para comer y otro para hacer las cosas que me gustan, que al final trabajas para pagar lo que te gusta. Y bueno, pues empecé con el teletrabajo. Yo soy la pesada de la calle, que para vosotros, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y que desvías así. Que mucha gente dice, oye, ups, no estoy por aquí, y se escapan. Pues yo soy esta pesada de la calle. Y entonces, cuando nos han avisado del todo el teletrabajo, fue justo una semana que se decretó el confinamiento y todo eso. Entonces era una incógnita, porque no sabíamos cómo íbamos a hacer. No sabíamos cómo, vale, pues ahora pasamos de ser las pesadas de la calle para ser las pesadas del teléfono, ¿no? Y entonces era como, hostia, pues ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que captar socios por internet, por teléfono, y hasta como empezó el lunes, pues empezamos el teletrabajo, que eran como varias formaciones, y bueno, pues tuvimos formaciones durante unas 2 o 3 semanas,
Y al final, hace nada, pues nos han dicho que era imposible seguir con la labor de teletrabajo y nos han declarado un ERTE. ¿Qué pasó durante este proceso? Que nos han dicho, vale, pues ahora estás teletrabajando. Que yo ya trabajaba desde casa para una cooperativa que integro, también hago un máster online y además era como más una carga del teletrabajo. Entonces me veía como horas y horas delante de una pantalla, súper agobiada, porque tienes que gestionar cosas de tu casa, también tienes que gestionar las movidas del trabajo. Y entonces era como... pasaba horas y horas y era bastante estresante, la verdad. Y bueno, pues no sé, se decretó eso y sí. Pues muchas gracias por compartir esto. ¿Y el teletrabajo? Ahora mismo se está hablando como, bueno, en lo mainstream, ¿no? Como la economía, cómo ha resurgido gracias al teletrabajo, ¿no? Que ha podido salvarse y todo esto, pero también hay que poner el énfasis en todos los aspectos también negativos que conlleva el teletrabajo. Y no sé si tú has sentido alguna de estas cosas que también han pasado con todo este cambio al teletrabajo, ¿no? ¿Cómo has sentido también a nivel laboral y de las relaciones con las compañeras este cambio de formato antes de esto? Vale, pues vimos como, por ejemplo, teníamos un intervalo que duraba 1 hora, este intervalo deja de existir porque al final estás ahí y tu intervalo, estás hablando con tus compañeros, en vez de trabajar tantas horas, yo trabajaba como algunas más, es verdad. Teníamos que fichar igualmente, pues teníamos unos horarios bastante establecidos, cuando terminaba, pues ya terminaba, pero aún así los mensajes eran constantes, pues sigue toda esta demanda, queriendo o no, de que bueno, tienes que estar, ¿no? A todo el rato. Y entonces esta ansiedad y esta angustia de tener que estar y tener que contestar, si te envían un mensaje o si te preguntan, pues al final es como bastante estrés. He leído una noticia otro día que, bueno, mucha gente empezó a trabajar 2 horas más y creo que es bastante real. Al final acabas trabajando... Claro. 24 horas si te dejas, ¿no? Si dejas, pues puedes trabajar 24 horas por día. Pero no. Claro. Y además, sí. Interesante también viniendo de ti, ¿no? Que dices que ya teletrabajabas desde antes y que y toda la experiencia que también conlleva el haber visto, ¿no? del teletrabajo, ¿no? Y ahora muchos de los que nos preguntamos es ¿y qué quedará de todo esto, ¿no? Porque ahora el COVID, cuando pase el confinamiento, seguramente muchas prácticas quedarán y me gustaría ver si podríamos hacer un ejercicio de especulación, de ver cómo ves tú el futuro, sobre todo en lo de trabajo, ¿no? Después de estas medidas de confinamiento y de todo el tema del COVID-19. Vale, sí. Es bastante incierto, la verdad, porque no tenemos ninguna respuesta de cuándo vamos a volver a trabajar en la calle, porque es como, hostia, pues van haciendo la reapertura gradual, la gente va a empezar a ir, ¿no? A la calle, pero aún así no va a ser como antes. Entonces es como antes podías captar como 5 personas a la semana con un montón de gente que pasa y al final pues esta demanda pues sigue impidiendo lo mismo de rendimiento porque seguro nos van a pedir lo mismo, pero aún así con una demanda mucho más pequeña de gente, mucho menos gente pasando por la calle, mucho menos. Y también la gente está en otra cosa, está ahí pensando en otras movidas, entonces bastante, no sabemos qué va a pasar, la verdad. Tampoco nos han dicho si cuando nos reintegran otra vez, nos reincorporan otra vez. Claro. Entonces... Porque Sí. Lo del ERTE está totalmente en el aire y aún no sabéis si vais a poder ser reincorporadas o no y cuál es el futuro, porque a lo mejor no, una faena como la tuya acaba siendo reducida a la plantilla laboral, ¿no? Al final de todo esto. Sí, ¿Cómo lo lleváis esto a nivel colectivo dentro del trabajo entre las compañeras, esta sensación y esta situación? Esto era algo, por ejemplo, que pasaba desde cuando anunciaron confinamiento, porque era como una incertidumbre brutal, y teníamos compañeras que, por ejemplo, no tenían ordenadores en casa y tampoco tienen la obligación de tenerlo,
y era como, vale, pues la organización pone los ordenadores, pero aún así era como, acabas usando tu material personal para hacer el trabajo. Entonces es como, pues esta demanda es algo que está ahí, la incertidumbre que estaba desde el principio, porque era como, es un trabajo de que es el primero que se reduce, como has dicho tú. Y hasta el momento pues están aguantando bastante. De hecho, al principio hubo bastante movilización para que nos pagaran el sueldo integral, porque claro, con el ERTE solo te pagan 60 o 70%, no me acuerdo ahora. Y entonces hubo demanda desde las trabajadoras pues que nos pagaran pues todo el sueldo que la organización complementara. Eso fue conseguido, como que hubo bastante movilización por lista de correo, pero aún así es como cuando el gobierno... anuncia, pues vale, ya estamos desconfinando